Bueno, listo. Entonces ya después de haber visto esa corrección, vamos a empezar nuestra clase de hoy bien. Buenos días a todos otra vez. Y como les decía, la idea es que podamos como practicar algunos conceptos básicos de la programación orientada a objetos. Ustedes pueden ver después, si quieren, que esto va muchísimo más allá y se puede utilizar de manera, pues, digamos, arbitraria o hasta donde ustedes quieran, pero yo personalmente la uso muy poco en las partes más avanzadas como polimorfismo y esas cosas me parecen que es más útil cuando uno está haciendo diseño ya de sistemas muy grandes de software, pero la programación, digamos, numérica que nosotros hacemos no se va a beneficiar mucho de esto a menos que uno tenga muy claro el por qué. Sin embargo, hay unos conceptos importantes que sí son útiles y yo esos son los que quiero que, que reforcemos. Entonces, les voy a compartir una pantalla acá. Y vamos a ir a unas presentaciones que tenemos aquí. Bien, perdón. Hay varios conceptos que nosotros podemos trabajar en este tipo de programación orientada a objetos. Los voy a resumir rápidamente y a explicarlo rápidamente. No vamos a entrar absolutamente en todos. El primero es qué es un objeto. Eso es lo primero que uno tiene que tener claro. Y un objeto uno lo puede ver simplemente como la unidad que yo quiero modelar. Si ustedes quieren modelar, por ejemplo, un planeta, pues, y su órbita alrededor del Sol, el objeto es el planeta y ustedes decidirán qué tantos detalles le quieren poner a ese objeto. Obviamente, si yo quiero simplemente modelar la trayectoria de ese planeta alrededor del Sol, una primera muy buena aproximación es asumir que es un punto con una masa, que no me interesa realmente su tamaño respecto al Sol, por ejemplo. Pero si yo quiero ir con más detalles y ahora quiero poner a la Luna, entonces ahora sí de pronto me va a interesar el tamaño del planeta, de la Tierra, por ejemplo, para que tengamos más claro la órbita de la Luna y que no esté metiéndose dentro de la Tierra o algo así. Entonces la Tierra, la Luna también debe tener su radio. Entonces, segunda aproximación es una esfera con un radio que va a orbitar alrededor del Sol. Entonces, si yo miro el sistema de las tres cosas, pues yo voy a ver puntual casi que a la Tierra y a la Luna. Pero si me acerco solo al sistema Tierra-Luna, pues probablemente ya vea bien sus tamaños. Yo obviamente puedo seguir más allá y entonces decir, no, pero es que la Tierra tiene una forma que no es esférica y realmente tiene agua y bueno, puedo ir más allá e irle metiendo más y más cosas, pero lo que hay que ver es qué queremos modelar. Si solamente me interesa la trayectoria alrededor del Sol, pues realmente no me interesan los detalles de las montañas y eso. Pero si a mí me interesa es modelar más bien las mareas, entonces probablemente sí me interesa la forma de la Tierra y el efecto de la luna sobre el agua. Entonces, depende de lo que uno esté simulando. Entonces, uno tiene que tener muy claro ese objeto que uno quiere simular para, para saber hasta dónde va a llegar al detalle. Pero el objeto como tal es lo que yo quiero modelar. Quiero hacer por ejemplo, modelar números complejos. Entonces, mi objeto es un número complejo. Y lo que uno tiene que hacer siempre es pensar qué características tiene, tanto como atributos, como cosas que lo definen, también como cosas que hace, por ejemplo. Entonces un número complejo pues tiene una parte real y una parte imaginaria. Eso es como lo fundamental de un número complejo, esos son sus atributos, pueden ser double, pueden ser floats, etcétera, pero eso es lo que lo define. Pero yo simplemente con tener esa parte real e imaginaria, pues no hago nada, yo necesito también saber cómo operarlo. Entonces un objeto de tipo número complejo también puede ser sumado, restado, multiplicado, dividido, ¿sí? Y esas operaciones son funciones, son métodos que se pueden atribuir a ese objeto y que se debe saber cómo hacer. Entonces uno también puede, pues, de alguna manera pensar que no solamente son atributos, sino también son como funcionalidades asociadas. Y eso hace que de pronto sea mucho más fácil modelar cosas complejas. Si uno va a modelar un perro, otra vez, que hemos pensado hace rato. Entonces el perro pues tiene, no sé, una raza, tiene un peso, tiene un nombre y también tiene funcionalidades, ¿cierto? Como ladrar, como comer, ese tipo de cosas.
Entonces así uno pues simplemente hace su programa y después le dice al perro, perro, ladre. Y en el computador pues se va a ejecutar la función que uno haya implementado de ladrar. Uno después le puede decir perro, coma, y va a comer de acuerdo a cómo uno haya implementado esa función. Todo ese tipo de cosas. La clase, entonces, esta clase que dice acá, es la definición de ese objeto. Recuerden que podemos utilizar clases o estructuras. Cuando nosotros tenemos clases o estructuras, hay una diferencia que son como los métodos de acceso. Ya lo vamos a ver con más detalle, pero realmente cuando ustedes generan un objeto de una clase, ustedes tienen accesos que pueden ser privados, ustedes tienen accesos que pueden ser públicos y tienen también accesos que pueden ser protegidos. ¿Bien? Privado quiere decir es que nadie más, aparte del objeto mismo, puede acceder a esa variable o a esa cantidad de la que uno está hablando ahí, ¿sí? Eso es lo que quiere decir privado. Entonces uno no puede decir, por ejemplo, si yo creé un objeto perro y el perro se llama f y el perro tiene un peso, yo no podría decir en mi programa f.peso igual a 7, ¿sí? Esto yo no lo podría decir si el peso es privado, porque lo que estamos diciendo acá es que hay un objeto llamado f que tiene su propio peso y yo como agente externo estoy tratando de cambiarle su peso. Entonces, cuando es privado no puedo hacer eso. Yo tengo que generar algunas funciones que me permitan acceder a esos pesos. Obviamente uno lo puede decir, pero eso es un complique tonto. Pero no, porque recuerden que uno lo que tiene que tratar es de quitar, o sea, al principio el mínimo privilegio en programación es yo no le tengo que dar permiso ilimitado a todo, porque entonces yo puedo tener un montonón de modificaciones inesperadas sin darme cuenta que hacen que mi programa sea completamente pues impredecible y que esté lleno de errores, de bugs. Entonces, si yo realmente no quiero exponer el peso, sino que quiero que solamente cierta función o o en cierto momento se modifique el peso de este perro, pues yo lo pongo privado porque lo estoy protegiendo, no estoy permitiendo que todo el mundo acceda a él, ¿sí? Entonces esa es una de las tantas ideas que están detrás de privado y está bien. Público, pues obviamente quiere decir que esto sí se permitiría, que cualquier otro objeto o cualquier programador en main podría cambiarle el peso a las malas, meterse allá y hacer esto, ¿sí? Pero pues eso va a tener sus costos, pero es muy cómodo también. Y entonces también tiene sus casos de uso y yo en general utilizo casi todo público bajo el riesgo de poderlo modificar mal después. Sobre todo es muy útil en cosas sencillas. Y Protected tiene que ver con otra cosa que es como un público privado, pero en general es privado por defecto, pero se vuelve público, pero para los que son heredados. Entonces, más bien veamos así, ustedes pueden tener una clase base y de pronto esa clase base ustedes pueden heredar o convertir, crear otras nuevas clases que hereden los atributos de esa clase base. Esta se va a llamar base prima, le vamos a poner otro nombre, pero tiene más cosas, ¿sí? Base prima es como base más otras cosas. Entonces, cuando uno hace esta herencia, uno lo que está permitiendo es que esta clase nueva que tiene acá herede o adquiera los valores o los atributos que teníamos aquí arriba, más otras funcionalidades, ¿sí? Eso es lo que uno tiene. Y uno puede de una misma clase base generar muchas otras clases bases, ¿sí? Con otro tipo de características. Por ejemplo, digamos que esto es una vaina que se llama shape, y shape es simplemente una figura. Y entonces uno puede crear aquí círculos, uno puede crear cuadrados, uno puede crear triángulos. Son cosas diferentes por el número de puntos y por otras características, pero todos son shapes. Y esto lleva a ese concepto que se llama polimorfismo. Y el polimorfismo es que yo puedo operar sobre círculos, sobre cuadrados y sobre triángulos como si fueran todos del mismo tipo de datos, porque todos al final son shapes, ¿sí? Eso se llama polimorfismo. Entonces, todo este tipo de modelamiento orientado a objetos tiende a pensar que lo importante es el objeto. No hay que irse al extremo, o sea, siempre pensar que todo es un objeto hace que los programas se vuelvan con demasiada indirección. Por ejemplo, si yo quiero modificar un dato de base, entonces yo puedo, perdón, de este cuadrado, yo puedo ir a un puntero que apunte acá y de ese puntero que apunte acá y hacer un montón de indirecciones
porque tal vez lógicamente yo pensaría que es una forma muy abstracta de hacerlo, pero en programación esto termina siendo un montón de indirecciones que pueden hacer que el programa no sea eficiente. Entonces, uno tiene que ser muy cuidadoso porque, o volverse obsesivo con la programación orientada a objetos y no hacerlo bien, como con cualquier cosa, va a hacer que uno tenga programas que no son muy eficientes. Pensar, por ejemplo, demasiado abstracto tampoco es bueno. Para todo hay límites, ustedes saben, no hay que estar en los extremos ni de un lado ni del otro, para todo hay límites. Entonces, bueno, eso es como esa parte de la herencia, y pues realmente lo que uno quiere es llegar a un nivel apropiado de abstracción. O sea, yo quiero abstraer mi perro, quiero representarlo de cierta manera, no quiero quitarlo demasiado, pero tampoco quiero darle demasiados detalles, que es casi como cuando uno hace una modelación en física, que es escoger el modelo hasta qué nivel de detalle va a llegar, ¿sí? Entonces eso es lo que se busca, pero no lleguen al obsesivo de que todo es completamente abstracto, entonces, mejor dicho, tenemos que pensar en el mundo de las ideas, porque entonces sus programas van a ser muy complicados o muy enredados o van a tener una lógica muy rara. El encapsulamiento es algo que es muy útil, y eso es, por ejemplo, cuando yo quiero, digamos, imagínense que yo tengo una clase que es un punto, y ese punto lo que hace es modelar, por ejemplo, una coordenada X con una coordenada Y. Eso es lo que hace un punto, ¿sí? Entonces, digamos que yo ahora quiero simular un círculo. Entonces, yo puedo decir que un círculo realmente está hecho de un punto, que es su centro, ¿cierto? Y de un radio, un dowel. Entonces, yo lo que estoy diciendo no es tanto que un círculo herede de un punto, no, porque es que, pues, no es que lo herede, no es que un punto sea un círculo sea un punto de alguna manera, no. Es que un círculo contiene un punto. Entonces, cuando yo estoy haciendo esa encapsulación, se me vuelve muy útil pues para modelar esos sistemas. Entonces no hay que confundir herencia con encapsulación. En general, muchas veces uno lo que necesita es encapsulación, más no herencia. Eso es como lo útil. La herencia, entonces, es yo realmente le comparto mis atributos a mis herederos, ¿sí? Esa es la herencia. Entonces uno, por ejemplo, pues puede heredar a múltiples cosas, puede hacer herencia múltiple. Entonces uno, por ejemplo, puede tener un caballo y puede tener un pájaro, y de estos dos puede heredar para convertir y sacar aquí el caballo que vuela, ¿no? El Pegaso. Entonces uno puede hacer eso, porque un Pegaso es un caballo y un pájaro, y puede heredar de los dos. Pero como pueden ver, pues aquí ya estamos hablando de cosas mmm, que hay que tener cuidado si uno va a modelarlas en cuanto a lo científico, ¿no? Entonces uno puede decir que todo hereda de un Dabol, pero no tiene mucho sentido, ¿sí? El polimorfismo entonces lo que hace es que dependiendo de cómo yo llame a una función, ella se va a comportar, o un método, diferente dependiendo del contexto. Entonces, si yo llamo una función utilizando el shape como argumento, puede ser que esa función se vuelva genérica para todos estos datos porque finalmente todos son shapes. Pero si yo llamo esa función utilizando directamente el círculo, pues ahora se comporta diferente porque ahora el tipo de datos es bien específico. Eso es el polimorfismo. De nuevo, esto puede ser muy útil para simular sistemas muy complejos, pero hace muchos niveles de indirección y realmente no es tan eficiente en computación. Ahora, ¿qué tan no eficiente es? Porque pilas, porque en computación uno no puede hacer afirmaciones así a la ligera sin tener medidas, pues habría que mirar en cada aplicación, ¿sí? Habría que mirarlo, habría que medirlo. Sobrecarga, ya nosotros habíamos visto algo de sobrecarga cuando vimos las funciones que puedan tener el mismo nombre, pero operaban sobre diferentes objetos. Eso es la sobrecarga, pero aquí estamos hablando específicamente de sobrecarga de operadores. Entonces, si ustedes crean una nueva clase para modelar complejos, aunque ya existe en el estándar, ¿no? No la necesitan, pero como ejemplo típico se usa de eso. O, por ejemplo, para modelar más bien puntos en 2D, ustedes pueden decirle, oiga, yo me inventé esta clase de puntos 2D. Cada punto de estos tiene su coordenada X, Y yo quiero ahora sumarlos, porque realmente eso representa pues un vector, ¿cierto? Estamos hablando como de respecto al origen, tenemos dos vectores, y yo quiero ahora sumarlos. Yo sé obviamente que si yo sumo dos puntos, esto me da un tercer punto, y este tercer punto pues va a tener sus propias coordenadas X y Y, que van a ser la coordenada X, pues la suma de esta X más esta X, y la Y la suma de esta Y más esta Y. Entonces yo, o sea, C++ no sabe cómo hacer esa suma. Yo tengo que enseñarle.
sea, C++, cuando yo le pongo este operador acá, él va a decir, bueno, aquí a la izquierda me están metiendo este objeto P1, que es de la clase point, y yo no sé cómo manipular ese objeto P1. Entonces yo tengo que enseñarle a C++, porque si no me va a botar un error, y eso se llama sobrecarga de operadores. Y recordemos también que ya hemos visto la vez pasada que cuando uno pone C+, realmente uno lo que está llamando es una función que en este caso se llama operator más. ¿Se acuerdan que con los functores nosotros hicimos una sobrecarga del operator paréntesis? ¿Sí? Entonces uno tiene varios operadores que puede sobrecargar. El operator más, el menos, el por igual, cosas de ese estilo, y pues cada uno va a tener su ventaja. Entonces lo que uno diría es, este operador más que tengo acá, realmente es una función que se llama operator más, que debería recibir un objeto a la derecha, porque el que lo está llamando es este, debería recibir un objeto a la derecha, y esto debería retornar otro objeto del tipo P3. Entonces es una función que retorna otro punto, que recibe un punto, y es llamada por un punto. Pero finalmente es una función. Entonces eso es lo que se llama la sobrecarga de operadores. Eso es lo que quiere decir. Y eso es una manera muy útil de modelar cosas porque cuando uno le enseña a C++ cómo sumar, cómo restar esos objetos que uno se inventa, pues entonces se vuelve mucho más fácil escribir sus programas que ponerse a llamar funciones y no sé qué. Y también hay otra parte muy importante que son los constructores y Profe, los destructores, que son digamos, fundamentales para uno manejar apropiadamente los recursos. Cuando yo construyo, por ejemplo, un objeto de datos de tipo point, yo estoy creando dos coordenadas, dos doubles ahí, y yo necesitaría cuando creo ese nuevo objeto point ponerle unos valores por defecto a eso, pero puede ser que yo no esté modelando eso, sino esté modelando arreglos gigantescos, un punto en n dimensiones. Entonces lo que tengo es un arreglo. Entonces, cuando yo llamo al constructor, cuando se construye mi objeto, yo necesito pedir toda esa memoria y darle un valor apropiado. Entonces, eso es lo que hace un constructor. Y un destructor lo que hace, pues, es devolver esa memoria. Entonces, ¿cuándo se llama el destructor? Eso se llama cuando sale de alcance, cuando deja de existir nuestro objeto. ¿Cuándo se llama un constructor? Pues cuando se crea el objeto por primera vez. Entonces, el papel fundamental de los constructores y destructores es construir apropiadamente y pedir los recursos necesarios para que ese objeto exista apropiado, y el destructor lo que hace es liberar esos recursos apropiadamente y que no tengamos fugas de memoria. Entonces, realmente, ¿qué es lo más importante acá? Digamos que nosotros no vamos a meternos en estas dos cosas, estas no las vamos a hacer. De resto, vamos a ver cómo se hacen las demás. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer hoy, en esta profe, parte de una programación pregunta. orientada a objetos. Bueno, entonces nosotros ya hemos visto cómo definir nuevas clases, esto ya lo vamos a hacer. Sí, digamos que cuando uno va a definir nuevas clases, uno pone class o struct. Recuerden que la diferencia entre class y struct es la siguiente. Cuando ustedes utilizan struct, todo es público por defecto. Cuando ustedes utilizan class, todo es privado por defecto. Esa es verdaderamente la diferencia. No hay más. Entonces ustedes le ponen class o struct, le ponen el nombre, ¿sí? Como hicimos la vez pasada, functor, ¿se acuerdan? Y luego le ponen simplemente los miembros que tiene, las funciones que tiene, y antes le pueden poner los especificadores de acceso. Por ejemplo, en esta clase rectángulo que están haciendo acá, están colocando que esta clase rectángulo pues se llama rect, perdón, se llama cRectangle, ¿sí? Este es el nombre de los objetos. Entonces, de ahora en adelante, si yo quiero declarar a un objeto del tipo rectángulo, pues yo lo que tengo que hacer es, ¿dónde está la función main acá? Es llamar, o sea, poner de este tipo de datos, quiero declarar un rectángulo. Eso es lo que estamos diciendo, ¿sí? Y pues aquí empiezan a colocarle los atributos. Entonces, internamente ese rectángulo va a tener un X y un Y. Por defecto son privados. Recordemos que en las clases, por defecto las cosas son privados. Y luego uno puede decirle lo que siga de aquí en adelante va a ser público. Entonces uno pone este especificador de acceso que tenemos acá. Ahí estamos diciendo lo que siga de ahí para abajo va a ser público. ¿Sí? Entonces, esa es la manera en que uno puede convertir cosas públicas y privadas dentro de una clase. Y entonces aquí públicos están haciendo estos valores, ¿no? Estas funciones, perdón. Una función que asigna los valores para X y Y,
porque son privados, yo no puedo acceder a ellos directamente, y una función que, por ejemplo, calcula el área. Ahora ustedes dirán, pero si yo creo esta función para modificar los valores, ¿por qué no los modifico directamente? Y una de las respuestas es, porque es que esta función puede simplemente no solamente decir x vale esto y y vale esto, sino también puede verificar que x esté dentro de cierto rango, que y también, o que cumplan x y y ciertas restricciones, que no necesariamente van a cumplirse si yo permito que todo el mundo le meta la mano a la función. Entonces esas funciones set value son útiles por esa razón, porque pueden asegurarse de que lo que me están enviando está dentro de lo que yo supongo que debería funcionar mi código. Entonces realmente esa es la utilidad de ese tipo de cosas. Ok, entonces ya, vamos ¿qué? A casi ir allá. Les voy a mostrar otro ejemplito. Aquí eso es un ejemplo para cómo crear sus propias clases creando un arreglo, perdón, una clase para complejos o una clase para números, ¿números qué? Números, perdón, vectores en 3D. Entonces, vamos a arreglarlo nosotros, vamos a empezar a hacerlo nosotros mismos de una vez con código. Entonces vamos a abrir aquí voy a cerrar esto que tenemos acá. Y vamos a abrir nuestro código. Entonces, por favor, abran ya sea su Replit o lo que sea donde estén trabajando. Yo voy a ir a un directorio rápidamente acá y voy a clonar nuestro directorio. Profe, ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? sí, una pregunta, ¿uno puede sobrecargar operadores distintos, por ejemplo, a suma, resta, multiplicación y eso, o tienen que ser esos? Sí, buena pregunta. Aquí están todos los operadores que se pueden sobrecargar. No todos se pueden sobrecargar, pero sí la mayoría, ¿sí? Entonces aquí están los operadores. Entonces mira, tiene suma, resta, multiplicación, división igual, operadores lógicos de comparación. También están los operadores más igual, menos igual, que tienen sus ventajas. De shift lógico, de comparación lógica, no sé qué, más, menos, menos, el módulo, el ampersand lógico, mm, el XOR, el XOR también se puede sobrecargar, ta. Entonces mira que se puede sobrecargar todos nosotros, no vamos a hacerlos todos, pero digamos que los básicos, ¿no? Como este tipo de cosas, el igual, obviamente. Estas cosas también uno las puede sobrecargar. Este fue el que ya sobrecargamos con los functores. Si queremos modelar, por ejemplo, una cosa que se comporte como si fuera un arreglo de datos o cosas así, pues uno se puede sobrecargar este operador de subíndices, ¿verdad? Uno también puede sobrecargar el operador new y el operador delete si uno tiene una cosa muy bien rara de manejo de memoria y quiere hacerlo por su propia cuenta. Ese tipo de cosas es lo que uno puede sobrecargar. ¿Listo? Esa es la respuesta a tu pregunta. Entonces yo aquí la verdad no veo un operador que yo tenga en la cabeza. Miren, el único que veo que no está ahí que se pueda sobrecargar es el operador ternario, ¿no? No lo veo ahí presente, entonces el operador ternario no se puede sobrecargar. Espérense un momentito. Estoy clonando nuestro repositorio. Listo, y ahora les voy a compartir mi pantalla en donde vamos a hacer el código. Listo, ¿me pueden confirmar que están viendo la consola? Sí, se Por ve, favor. profe. Sí, señor. Sí, señor.
¿Sí? Listo. No, no me ha confirmado. Son las 9:42. ¿Me confirman, por favor, que pueden ver la consola? Sí, profe. Confirmo. Listo, gracias. Entonces vamos a crear la carpeta para el día de hoy, 2020 06, ¿qué es hoy? 17. Esto es Object Oriented Programming, Basic. Y vamos a crear, entonces, vamos a suponer que vamos a hacer una modelación de una función, de una clase, a ver, de una clase, vamos más bien a vectores. Vamos a simular vectores en 3D. Entonces vamos a simular aquí sencillamente, vamos a llamarlo vector 3D.cpp. Y yo quiero es que tratemos de pensar hoy de una vez modularizado. O sea, que estemos tratando hoy de pensar que vamos a hacer una clase vector de 3D dimensiones, pero va a estar como en su propio archivo y la función main va a estar aparte. Entonces, vamos a crear un main.cpp acá, main vector si quieren. Voy a que termine de leer toda esa configuración que le tengo ahí montada. ¿Listo? Entonces pues empezamos con lo mismo de siempre. ¿Me confirman por favor si prefieren fondo blanco o fondo negro? Negro. A mí me gustaba negro, profe. ¿Negro? ¿Son darks? Bueno, Aunque en el chat dicen que blanco. sí creo que, a ver, blanco y negro. El último que diga algo gana. A ver, Negro. ya ganó blanco. Sí, es que a veces la gente ve mejor por los computadores con blanco. Entonces lo vamos a dejar en blanco. Lo lamento, el negro es más cómodo para mí también, pero el blanco parece ser más cómodo para la mayoría de ustedes. Ok. Entonces, include stream in main void. Entonces, una forma útil de hacer esto es asumir que ya existe lo que uno está buscando, ¿sí? Y que lo vamos a usar. Entonces, de alguna manera asumamos que ya creamos nuestro vector 3D.h, el header, ¿se acuerdan? Le pongo entre comillas porque no está dentro de la ruta estándar, sino que yo le estoy especificando la ruta y estoy asumiendo que está dentro de este mismo directorio. Y vamos a asumir que ya existe, y entonces vamos a crear de la clase vector 3D un X y un Y, ¿sí? Y podríamos decir que, vamos a decirle, bueno, vamos a crear la suma, vector 3D, Z igual a X más Y, y esto ya está implicando un montón de cosas. Esto ya está implicando que hemos sobrecargado el operador más, está implicando que hemos sobrecargado el operador igual, ¿sí? Y lo bueno sería después cómo imprimirlos. Entonces ya tenemos varias tareas, entonces podríamos imprimirlos, podríamos sobrecargar también a cout, eso es una forma, o podríamos crear una función interna que lo imprima. Entonces podríamos decirle, por ejemplo, x.print, y.print y z.print. Podríamos hacer eso. También, como les digo, también podemos sobrecargar a cout. Entonces esta sería la función main que yo necesitaría. Y esto implica entonces que tenemos pues que tener nuestro vector 3D y otras cosas, ¿no? Que tenemos que haber sobrecargado el operador suma, el operador igual, bla, 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 bla. Entonces, arranquemos acá creando ese encabezado, vector 3D.h. Y ese encabezado tendría que tener pues básicamente lo siguiente, ¿no? Tenemos que crear nuestra class vector 3D, así es que la llamamos, ¿sí? 3D con minúscula. Siempre hay que ponerle punto y coma acá. Y ustedes piensen un momento que debería venir acá. Antes de seguir, quiero que piensen que debería venir acá, privado, público, etcétera. Vamos a hacerlo con clases, entonces recuerden que casi todo es privado. Les voy a dar un minuto para que lo piensen.
Profesor, una pregunta. Ah, se fue. Dime. ¿Cómo se hace para dividir la pantalla así del IMAX? Perdón. ¿En IMAX? Señor. Control X3 me lo divide vertical, Control X2 lo divide horizontal y con Control XO yo paso de lado a lado. Gracias. Con gusto. Bueno, entonces la idea sería que un vector en 3D debería tener X, Y, Z como dados, ¿cierto? También lo podríamos hacer como un arreglo que podríamos llamarlo, no sé, si quieren R, que tiene 3 componentes, cualquiera de las dos. A veces ponerlo así es más fácil para hacer cosas con fors, con índices. Hacerlo con X, Y, Z también es útil para uno tener claro de qué está hablando. Aquí ya estamos asumiendo que la coordenada 0 es X, la coordenada 1 es Y y la coordenada 2 es Z, ¿sí? Otra ventaja de ponerlo así es que podríamos tener, nos podrían avisar si en algún momento cometemos un error de salirnos de memoria los sanitizers, entonces también es útil. E incluso podríamos volverlo un vector, ¿no? Que esto fuera un vector y se destruyera esa memoria cada vez que se desaparezca nuestro vector 3D. Entonces también podríamos hacer eso para tener más seguridad y entonces nosotros necesitaríamos aquí incluir a vector. Y entonces todo esto sería std, vector, double. Entonces lo llamamos R y le decimos que se inicialice en 3. O sea, cualquiera de estas cosas puede ser, pero miren que uno no estamos diciendo que estamos heredando del vector, no estamos diciendo que simplemente este modelo que estamos haciendo de un vector en 3D tiene un arreglo de 3 dimensiones, precisamente, para modelar el X, el Y y el Z. Cualquiera de esas cosas está bien, no hay ningún problema. Lo bueno de tener aquí, digamos, el vector es que cuando desaparezca nuestro vector 3D, un objeto de estos, por ejemplo, cuando lleguemos aquí al final, acá, automáticamente se va a liberar la memoria que guardó nuestro vector aquí internamente, porque eso lo hacen los vectores automáticamente para nosotros. En cambio, si nosotros aquí pues estuviéramos pidiendo memoria dinámica o algo así, nos tocaría a nosotros en el destructor hacerlo explícitamente. Esta es una buena ventaja de tenerlo. Cualquiera está bien, no pasa nada. Tiene ventajas y desventajas. Recordemos que por ahora todo por defecto está privado. Si quieren ser más explícitos, ustedes le pueden poner aquí el private explícitamente. Entonces estamos diciendo esto es privado. Nadie le puede meter la mano a esto. ¿Qué más dicen ustedes que necesitaríamos hacer para que funcione este código? Sobrecargar la suma. Pero fue una pregunta, si uno sobrecarga la suma, ¿no hay una manera más fácil de que eso incluya también la resta? No, hay que duplicar. Se refiere a cómo duplicar el código, ¿sí o no? Sí. Que es muy parecido. No hay forma porque, digamos, son operadores diferentes. Entonces toca sobrecargarlos a ambos. Lo que sí se debe decir acá es que no hay que ponerse demasiado ingenioso, que hay gente que a veces entonces se recarga el operador suma para que reste y el operador resta para que sume. Y cosas así, no. Pues digamos que tiene que ser intuitivo que lo que hace cada operador, pero no podemos ahorrarnos eso. Entonces digamos que si yo tengo esto aquí así y yo voy a compilar, esto lo tengo en donde, aquí en la carpeta voy a compilar, pues tengo ahí mis dos archivitos que he creado y si yo le hago g++ main vector, bueno, lo voy a compilar con GCC, que es el que ustedes usan. Entonces me sale un montón de errores, ¿no? Entonces dice, se esperaba, a ver, ¿qué es lo que dice acá? Primer error dice, identificador antes de la constante numérica. Que hice mal. Ya ahorita miro qué fue lo que hice mal ahí. Después dice punto y coma before numeric constant. Después dice que no hay match. Lo que quiero que vean es este. No hay match para el operator más. O sea, estamos tratando de hacer la suma entre X y Y. Los dos son de tipo vector. Esta forma de reportar los errores ahora de GNU y compiladores es muy buena comparada con lo que había antes. Entonces nos dice que esto es de tipo vector, nos dice que esto es de tipo vector.
pero nos dice que hay un error porque él no sabe este operator más cómo hacerlo entre dos vector 3D. Sí, es bastante claro en el error. Pero también quiero que observen que no está diciendo que hay error con el igual. ¿Sí ven? Él solo está diciendo que hay un error con el más. Y es que por defecto, el igual está como existente por defecto en C++, y lo que hace es simplemente hacer igualdad entre los elementos de los vectores. Entonces él por defecto nos permite tener el igual, pero no nos permite tener el más. Tenemos que ser explícitos en eso. Y después, pues también está diciendo que no existen esas funciones print. Empecemos por esas funciones print. ¿Tiene sentido volverlas privadas a las funciones print? ¿Ustedes qué creen? No, creo que no, porque nadie podría acceder a ellas. Exacto, nadie podría usarlas de esta manera si fueran privadas. Porque yo soy el agente externo acá llamando a estas funciones internas por medio del operador punto. Y si yo las pongo privadas, pues yo tampoco podría acceder a ellas. Esto es un operador que me da el acceso a lo interno. Y si las pongo privadas, pues no tiene sentido. Entonces, lo que hacemos aquí es poner lo que es público. Público no solamente son las funciones, también pueden ser datos que yo quiero poner públicos, ¿sí? También puede ser así. Listo. Entonces la función print sería una función pues que no me retorna nada, porque yo no quiero que me retorne nada, y simplemente quiero que imprima. Void print. Y ¿qué recibe? Entonces, como ustedes pueden ver, la función print tampoco recibe nada. Entonces la vamos a poner también void. Y no la vamos a implementar acá, la vamos a implementar por fuera. Entonces, como este es el header, aquí se supone que no deberíamos implementar nada. Tenemos que implementar es en el de implementación, en vector3d.cpp. Entonces voy a crearlo acá. Vector3d.cpp. ¿Sí? Y pues obviamente vector3d.cpp va a tener que tiene que incluir, vamos a agrandar un poquito la fuente de esto, a vector, al encabezado, vector3d.h, y entonces él lo que va a hacer es simplemente implementar las cosas que nosotros dejamos sin implementar acá. Entonces primero es la función print. Entonces, ¿cómo se hace para implementar esa función print? Lo mismo que hacíamos antes, ¿no? Esta es como la declaración, lo que tenemos acá es la declaración, ¿sí? Y aquí vamos a poner la implementación, en el CPP. Implementation. Entonces sería void print void, y acá, pues no sé, imprimirlos si ustedes quieren con paréntesis o algo así. Voy a ponerle aquí que también incluya IOStream. Todos los encabezados necesarios se ponen en el header normalmente. Entonces vamos a decirle pues que esto haga std, cout. Como aquí ya incluimos a vector3d.h, ya se incluyó todo este código que está aquí arriba, y por lo tanto ya se incluyó IOStream, entonces lo podemos usar. Entonces std, cout, si quieren le podemos poner así, que ponga un paréntesis, coma, ¿cuál coma? Que nos imprima el número, que sería R de 0. Luego de esto nos gustaría que imprimiera como una coma, ¿cierto? Y como me estoy quedando sin espacio, esperen un momentito. Ya tengo más espacio acá, entonces tin, le pongo que saque a R0, después le pongo que saque a R1, y después le pongo que aquí, sí, que me saque a R2, y después de esto, que me cierre y que me ponga un carácter de nueva línea. Entonces esta fue la manera en que yo quise que él imprimiera, de esta manera. ¿Qué problema creen que tiene esto? Pues problema no, pero ahí le sobra una coma. ¿Dónde? Ah, esta. ¿Sí? Sí. Listo. ¿Qué problema creen que tiene esto? Vamos a hacerlo así. Necesita IOStream, ¿no?
Cuando está llamando a print, está imprimiendo de una vez los 3 parámetros y solo debería imprimir el que le mandan. Esa es una mejora, ajá, pero todavía no es el error. Hay un error y es el siguiente, miren, esta función print, ¿es una función externa a todo el mundo o es una función interna de vector 3D? Ah, sí, tiene que poner ahí vector 3D, dos puntos, dos puntos. Recuerden que esta función print pertenece a vector 3D, entonces tenemos que decirle que esta no es una función cualquiera, que esta función es interna a vector 3D. ¿Listo? Y de esa manera no estamos implementando cualquier función print, sino que estamos implementando esta función print que es interna al vector 3D. Hay que tener muy claro eso del alcance acá. Entonces digamos que vamos a ir a compilar otra vez, pero obviamente yo ya no debo compilar simplemente a main vector, sino que tengo que compilar también con vector 3D.cpp. Entonces cuando yo compilo ahí, los errores por la función print cambiaron, entonces yo creo que eso está relacionado con este error que tengo acá. Voy a decir, por ahora voy a quitar esto del vector acá, voy a volverle un arreglo y ya. Y ahorita verificamos de nuevo qué era lo que pasaba. Double R P3. Y lo vamos a inicializar por defecto en 0.0. Listo. Entonces, como pueden ver, es una vaina internamente de construcción, probablemente no se deja construir de esa manera que yo lo estaba haciendo. Entonces, como pueden ver, ahora los errores están simplemente con la sobrecarga. Entonces, si yo, por ejemplo, lo que hiciera fuera cancelar esta impresión, este código ya correría. Ya podría compilar sin problema. ¿Sí ven? Y si lo ejecuto, ahí salen mis dos vectores, X y Y, construidos por defecto en 0,0. Ahora, si ustedes quieren imprimir comas decimales y todo eso, pues también lo pueden hacer modificando simplemente el formato aquí en la función print. Listo, entonces ahora yo quiero sumarlos. Entonces, para sumarlos, ¿qué es lo que hay que hacer entonces? Sobrecargar. Sobrecargar el operador suma. Entonces, ¿qué retorna el operador suma? Este operador que suma acá, ¿qué debería retornar? Un vector 3D. Un vector 3D, o sea, el resultado de esto es un vector 3D, ¿cierto? Entonces nosotros deberíamos decir, bueno, vamos a sobrecargarlo, entonces esto retorna un vector 3D, se llama operator más, yo lo llevé al sitio, se llama operator más, ¿y qué recibe? Entonces debe recibir a otro vector 3D, y lo que vamos a hacer para que esto sea rápido es mandárselo constante por referencia y lo vamos a llamar RHS, ya vamos a ver por qué todo eso. Resulta que cuando ustedes escriben esto, X más Y, el compilador realmente lo que ve es que el objeto X llamó a la función operator más evaluado en Y. Esto es lo que quiere decir escribir X más Y. Y esto es lo que quiere decir escribir X, 1 más 1. El operador interno de los enteros, el operator más interno de los enteros está llamando al valor de la derecha. Entonces realmente aquí el que está llamando, la suma es este que está a la izquierda, se llama left hand side, y está llamando a la función operator más, ¿sí ven? Está llamando a su función interna operator más evaluada en el right hand side. Por eso a este le llamamos RHS por defecto, le llaman así. ¿Está bien? Esto es lo que quiere decir. Si ustedes le ponen aquí un menos, esto pues es un menos. Si ustedes le ponen aquí que X llama Y, esto lo que quiere decir es esta vaina, el operator paréntesis llamado en Y. Todo esto es el nombre del operador, todo esto. Eso es lo que quiere decir internamente. Entonces voy a volver a poner lo que teníamos antes. X más Y lo que quiere decir es X llamando internamente al operator más evaluado en Y. También hay otras cosas aquí que uno podría sobrecargar o crear funciones amigas y no sé qué, pero eso no vamos a entrar por allá. Les queda bastante por leer si quieren aprender más de esto. Entonces, bueno, esta será la declaración de el operador suma. Y si venimos aquí a implementarlo,
Entonces, de nuevo, ojo que yo no puedo simplemente escribirlo de esta manera, ¿no? Yo tengo que especificar que este operator más viene de la clase vector 3D. Entonces, el operador de alcance, vector 3D, dos puntos, de la clase vector 3D estamos sobrecargando el operator más, muy bien, que recibe esta cosa. Y entonces lo que uno debería hacer es crear un vector 3D temporal, vamos a llamarlo TMP. Podríamos decir entonces que, ¿cuál es la idea? TMP tiene su propio X. Como esto es algo interno, ahí sí podemos acceder a los X. Perdón, no es Rx, no es R0. Y diríamos, el valor de TMP de R0 sería igual al valor del que me llamó a mí, o sea, X es el que está llamando aquí al operator más, entonces este R0 se refiere al R0 de este X, más right hand side punto R0. Entonces aquí estamos básicamente cogiendo, y creo que estos nombres no fueron muy apropiados, llamémoslos B1, más bien B2, esto es B3, B1, B2, B1, B2, B3. Y para que quede todo esto actualizado, B1, B2 y B3. Perdón, B1. Evaluado en vector 2. Listo. Entonces miren, aquí lo que estamos diciendo es, la coordenada X de TMP va a ser igual a la coordenada X de quien llamó a este vector, a este operador, perdón, que sería B1, más la coordenada X del que está a la derecha, que es B2. Entonces aquí ponemos 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2, y al final, como ya tenemos bien construido nuestro vector TMP, lo único que nos faltaría sería retornar pues, nuestro vector TMP. Y con eso estamos cumpliendo nuestra promesa. Nuestra promesa es que esta vaina retorna un vector 3D. Entonces lo construimos apropiadamente y lo retornamos. Y esta es la manera que podemos sobrecargar estos dos operadores. Bien, entonces hay que tener muy bien en cuenta a quién se está refiriendo uno acá. Este es el X de TMP, este es el X de quien llamó al operator más, que sería en este caso B1, ¿sí? Y este es el X, pues, del que está a la derecha, que en este caso sería P2. Eso es lo que quiere decir. Algunas veces ustedes también van a encontrar que hablan de un operator this, esta vaina, this. El operator this simplemente es un operador que apunta a mí mismo. Entonces, como yo soy B1 y yo estoy llamando al operator más, este this apunta a mí mismo y con este apuntador yo sé que este es mi elemento. Pero pues, me parece que eso es complicar de más aquí la cosa, no es necesario en este caso particular. A veces es importante conocer quién soy yo con el operator this para hacer cosas que no me afecten a mí. Pero por ahora lo podemos dejar así. Entonces, esta sería como la idea de la sobrecarga del operator más. Voy a comentar esta explicación acá. Y vamos a ver ahora sí si nos compila o no nos compila nuestro código. Vamos a compilar utilizando ahora la suma, ¿no? Compilamos y ahí está. Y lo ejecutamos y ahí están nuestros dos vectores. Lo estamos imprimiendo a B3, ¿no? ¿Y por qué nos da? Vamos a imprimirlo ahora sí. Vamos a compilar. Y todos nos dan 0, pues porque obviamente 0 más 0 da 0, y 0 más 0 da 0, y 0 más 0 da 0. ¿Listo? Entonces con eso ya estaría, pues más o menos sobrecargado, pareciera funcionar, pero no lo estamos probando. Entonces, podríamos crear una nueva función a la que le mandemos el X, el Y y el Z. Y esta función nos permitiría ponerle unos valores a B1 y a B2 para pues, poder verificar nuestras sumas. Entonces, voy a copiarla. De nuevo, no olvidemos que estamos implementando la funciones internas a vector 3D. Entonces, vector 3D. Y la implementamos. Y entonces, aquí lo que haríamos, como es una función interna, sería decir simplemente, pues, R de 0 igual a X. R de 1 igual a Y.
y R de 2 igual a Z. Entonces con eso ya le estamos poniendo valores a nuestro vector. Y entonces aquí antes de hacer esa suma podríamos decir B1.set values 1,2, menos 3. Y podríamos decirle B2.set values menos 2, 0.5, más 1.9. Bueno, este más no es necesario. Luego de hacer esto, entonces ya nuestros dos vectores tienen valores diferentes a 0. Luego hacemos la suma y luego los imprimimos. Vamos a ver esto que nos da. Ahí compila. También antes de seguir quiero, miren, si yo lo compilo solamente a vector 3D, ¿qué error creen que me va a salir ahí? Que no hay función main. Que no hay función main, muy bien. ¿Sí ven? Me va a salir que no hay función main. Yo puedo ponerle, bueno, yo no me voy a meter más allá. Simplemente necesito los dos por ahora, que estamos viendo compilación básica. Entonces lo compilo y ahora lo ejecuto y miren que ahí está. Nuestro vector X es 1,2, menos 3, el vector Y es menos 2, y miren que la suma sí nos dio. 1 menos 2 da menos 1, 2 más 0.5 da 2.5 y menos 3 más 1.9 da menos 1.1. Entonces ahí está nuestro operador apropiadamente. Entonces ahora precisamente lo que quiero es que ustedes sobrecarguen el operador menos y lo prueben también acá. Hagan que B3 sea igual a B1 menos B2 y lo impriman, a ver si les da. Ahí les dejo el código. ¿Quieren que les suba el código actual? ¿Para que sea más rápido? Sí, profe. Por ¿No? favor. ¿Sí? Sí, Git señor. add main vector. ¿Sí? Vector.cpp. Y git commit -m. First vector example with object-oriented programming. Listo, ya está en el repositorio para que ustedes lo utilicen. Entonces, por favor, ahora quiero que sobrecarguen el operador. ¿Qué operadores se pueden sobrecargar básicos acá? Sería el de resta y el de división lo pueden sobrecargar. ¿Qué dicen? Pues sí, pero digamos matemáticamente no. O sea, de poder No. se puede, sí o no, pero otra cosa es que esté correcto, ¿cierto? Entonces ahí no tendría sentido a menos que ustedes quieran como especificar algún tipo de operación. Digamos, uno por ejemplo sabe que uno no puede dividir por matrices, pero uno puede pensar que pues una división de una matriz es multiplicar por la inversa si existe. Entonces uno podría pensar que ahí puede sobrecargar el operador. Tiene algún significado, pero en cuanto a los vectores pues es un poco extraño, ¿cierto? Entonces no se debería sobrecargar ese operador. Y en la multiplicación, ¿ustedes qué harían? El asterisco. ¿Qué significa multiplicar dos vectores? Pues ¿Hay una hay sola dos multiplicación maneras, entre ¿no? vectores? Profe, uno no podría hacer algo que por ejemplo, si uno definió un entero y lo iguala a B1 por B2, le dé el producto punto. Y si uno definió un vector 3 y si hace... Exacto. Sí. Sí, y sí se puede, sí señor. O sea, lo que uno tiene que hacer es pensar qué significa, por ejemplo, multiplicar dos vectores y ahí tiene que irse, por ejemplo, en este caso tiene una ayuda que es la matemática. La matemática le dice a uno, bueno, usted puede hacer el producto punto entre dos vectores. Usted puede decir que el operator asterisco es el producto punto. Entonces eso es lo que hace retornar un double, no retornar un vector. Pero si ustedes quieren hacer el producto cruz con el operador asterisco, entonces cambia de significado. Entonces ustedes tienen que tener como esa idea en la cabeza de qué es lo que va a significar. Y si quieren tener tanto el producto cruz como el producto punto, pues tienen que hacer dos multiplicaciones y tienen que ver cómo definirla. O incluso un producto exterior, pero eso retornaría una cosa aún más rara, ¿no? Que sería una matriz. Entonces, por ahora, lo que quiero es que implementen el operator menos y el operator asterisco, haciendo para el operator asterisco un producto punto. O sea, eso retorna es un double. ¿Listo? Mientras yo voy Profe, a... una pregunta, Ya qué vuelvo, pena. señor. ¿Uno cómo clona una sola carpeta de un directorio?
No, uno clona todo el repositorio. Y si Ah. uno ya lo tiene clonado, uno lo que hace es git pull para traer esas actualizaciones. Desde que uno no haya hecho cambios locales, no hay problema. Ok. Sí, Profe, señor. ¿y si uno crea una nueva rama para esa carpeta, uno puede hacer un pull de una sola rama o tengo que hacer, que Uno hacer el... puede hacer un pull de una sola rama, sí, señor. Ah, ok. Cuando uno escribe git pull, creo que uno escribe también el origin master, entonces uno no le pone master, sino el nombre de la rama. Entonces ahí está. Listo. Entonces espero que ya lo hayan pensado y hecho, pues como siempre, hacer es la única manera de aprender, porque así ustedes comparan la forma en la que lo pensaron con la forma en la que se hace y pueden corregir sus errores inmediatamente. Entonces estoy simplemente copiando y pegando. Y le ponemos aquí el menos. Y pues todo esto es menos. Entonces ahí venía la duda o la sugerencia de su compañero de estudio de cómo hacer para no repetir el código, pero pues esto es mínimo y toca, no hay de otra, toca hacerlo. Lo que me interesa ahora es lo del operador asterisco. Vamos a suponer que este es producto punto, entonces esto ya no retorna un vector, sino que retorna un double, ¿cierto? A retornar un double, entonces, pues estamos haciendo una operación que se llama una operación de reducción. Las operaciones de reducción se pueden ver de varias maneras, pero básicamente es como bajar la dimensionalidad de nuestro sistema. Double. Y obviamente aquí ya no necesitamos esto. Double dot, vamos a llamar, igual a 0. De hecho, podríamos escribirlo de una vez. Y entonces el producto punto entre esos dos vectores sería r de 0 mío, yo soy el que está llamando, por right hand side punto r de 0 más, y voy a copiar todo esto, más tan. Entonces vamos a ponerlo así y así, para que me quepa en la pantalla simplemente. 2. Y pues después retornamos el dot. Profe, una pregunta. Sí, señor. Es que no me queda claro por qué, ah, digamos, ahí en esa función operator esto asterisco, al primer vector, R0, no se le pone el punto. O sea, si no, ¿A no este? entiendo. Sí, o Por sea, si esto. hace parte de la clase vector, ¿por qué no? Porque mira, recuerda que cuando vamos a escribir lo siguiente, B1 por B2. Vamos a escribir esto. Double dot. Dot de acá es diferente ese dot, ¿no? Igual a B1 por B2. Cuando tú escribes esto, realmente lo que estás escribiendo es B1 punto, él internamente, el vector B1, está llamando internamente al operator asterisco evaluado en B2. Eso quiere decir que como B1, o sea, piensa que B1 eres tú. Como tú estás llamando tu propio operador asterisco, tú sabes qué tienes tú por dentro, tú sabes cuál es tu R0. Entonces, por esa razón, acá a lo que se hace referencia es al R0 de quién, del que llamó al operator asterisco. O sea, ¿de quién? De B1. Ok, ok, gracias. Es por eso, ¿listo? Entonces es por eso. Con gusto. Dejemos esto acá, sí. Entonces, esto nos retorna este operator asterisco y también podemos imprimirlo, ¿no? std cout dot para verlo. Y otra cosa que podríamos pedirle pues sería, por ejemplo, la norma, ¿no? Entonces podemos pedirle la norma, entonces decirle, oiga, deme su norma. Obviamente le estoy preguntando a un vector, a B1, cuál es su norma. No le estoy preguntando a dos vectores cuáles son sus normas. ¿Y ustedes cómo implementarían la norma si ya tienen el operator asterisco implementado?
O sea, ¿será que se puede hacer así o qué harían? Sí, profe, la raíz cuadrada de punto Ya de sabemos que es B1 la por raíz B2. cuadrada del producto punto entre él y él mismo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se escribiría eso? O sea, esa es como la pregunta verdadera. ¿Cómo se escribiría eso en toda esta sintaxis que estamos usando acá? Entonces, podríamos decirle return y le podríamos decir retorne. Entonces, aquí existe B1. O sea, ¿yo puedo escribir esto? No. No, porque eso no existe. O sea, no puedo decirle ven ni nada de esas cosas, ¿sí o no? Entonces, déjeme pensar si se podría decir. A mí me parece que sería más sencillo simplemente copiar y pegar esto. Entonces, std, sqrt, tin, y aquí obviamente se quita esto porque es el de él mismo. Se quita esto. ¿Y por qué lo puse así? Ya les digo, a ver. Entonces, bueno, necesitamos la raíz cuadrada, entonces tenemos que venir acá y decirle que nos incluya también sema, para que no haya ningún problema. Entonces, miren, esta es la forma más sencilla, ¿sí o no? Simplemente escribir R0 por R0, más R1 por R1, más R2 por R2. ¿Listo? Eso no tiene ningún misterio, esta es la forma más sencilla. ¿Y por qué yo no le puse lo de... ¿Por qué no lo pongo así, como habíamos dicho? Vamos a comentar esto. ¿Por qué no podemos poner como raíz cuadrada como del vector por sí mismo? ¿Qué le ven raro? O sea, B por B. O sea, mejor dicho, ¿ese B existe ahí localmente? Porque el B está en el primer main, ¿no? O sea, el B, exacto, el B está llamando aquí a la función. Digamos, si yo escribo esto. Por ejemplo, b3.norm. El vector está existiendo acá, él está llamando a esa función interna, pero dentro de la función interna el vector no existe como tal, existen sus componentes, él conoce la parte interna, no la parte externa, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí lo único que nos conecta lo interno con lo externo, yo pensaría que es ese operator this, ese apuntador this, que apunta a mí mismo. Si yo escribo esto, this por this, estoy multiplicando dos apuntadores. Recuerden que para sacar el valor al que apunta un apuntador, uno le pone el asterisco, entonces no sé si esto funcione, vamos a ver si sí funciona, pero esta sería la única manera en la que yo puedo acceder a mí mismo a través del apuntador this. Es la única manera en la que yo puedo llamarme a mí mismo. Entonces, a ver, ¿qué es this? Recordemos que es this. This es un apuntador que apunta a mí mismo. ¿Listo? Entonces guarda la dirección de memoria hacia mí. ¿Qué es asterisco this? Si this apunta a mí, ¿qué es asterisco this? Los valores de la estructura. O sea, yo, ¿cierto? Si this apunta a mí, asterisco this, pues soy yo mismo. Entonces aquí estoy llamando a mí mismo multiplicado por mí mismo. O sea, estoy llamando a este vector porque ahora sí están operando en dos vectores. Vamos a ver si esto compila la verdad, porque no sé si esta vaina funcione. Pero sinceramente, ¿ustedes cuál prefieren? ¿La primera versión o la segunda versión? La A ver qué primera. dice. Yo también prefiero la primera. Es mucho más clara que la segunda. Esta es una forma como de darle vueltas a las cosas, ¿no? Oiga, ya no tengo que poner aquí el vector.h. Ah, qué burro. Hay que estar la compilación. Más menos 9. Mire, esa vaina compiló. Y ahí da algo, ¿sí ven? Ahí nos da la norma del vector B3. B3 es este de abajo. Y la norma nos da 2.9. Entonces sí funciona, sí funciona. Y ahora si yo le cambio y le pongo la primera versión, lo compilo, lo corro y me da el mismo valor. Entonces sí, cualquiera de las dos funciona, pero la verdad es que la segunda forma es supremamente enredada en el sentido en que pues uno está utilizando un puntero simplemente para ahorrarse escribir
este código de arriba, pero que es tan corto que para qué se enreda uno. Y recuerden que en programación es preferible ser explícitos que implícitos y genios y todas esas vainas. Es preferible hacer las cosas claras, ¿sí? Que se entiendan. Entonces yo la verdad les recomendaría pues la primera forma, no la segunda. Entonces tenemos ahí nuestra norma, también podemos pues obviamente hacer más cosas. Lo último que quiero decirles en esta parte es el constructor y posiblemente el destructor. Entonces, bueno, eso y otra cosita. Entonces, el constructor, ¿cómo se declara un constructor? Digamos que ustedes aquí no tienen simplemente un vector R3 arbitrario, sino que ustedes quieren que este vector R3 arranque siempre en la esquina de un cuadrado unitario, o sea, siempre arranque en 1,1,1, ¿sí? Ustedes no lo pueden garantizar, ustedes lo que quieren es acá, miren, lo que les digo es que cuando la persona lo declare, lo que ustedes quieren es que esa persona pueda darle sus valores iniciales y si no, por defecto, que eso tenga un valor por defecto arbitrario, digamos, 1,1,1, por alguna razón. Entonces ustedes aquí declaran un constructor. Un constructor es casi una función. Tiene el mismo nombre de la clase y ustedes le pueden poner diferentes algoritmos, lo pueden sobrecargar, pero miren que no retorna nada. Esta es una de las cosas importantes entre los constructores y destructores. Son funciones internas, pero no retornan nada. Entonces, este vector 3D vamos a aclarar uno explícito. Yo la verdad ya no recuerdo, es que se le han puesto varias cosas aquí al estándar de C++, que yo ya no estoy seguro si va aquí o acá. Uno le puede decir que tiene que ser explícito, o sea, que el programador, el que use mi clase, tiene que utilizar esto explícitamente. Pero ya no me acuerdo dónde hace explicit, la verdad. Entonces, por ahora dejémoslo así. Entonces, aquí yo le pondría double x sub 0, double y sub 0, double z sub 0, ¿sí? Esta es una manera que yo estoy declarando un constructor. Observen que es casi una función, pero no tiene valores de retorno. Eso es como una de las grandes diferencias con las funciones normales, porque pues esto no es una función normal. Entonces miren, de nuevo, le digo, de la clase vector no sé qué, voy a declarar este constructor. Y pues básicamente esto es lo mismo de la función setValues, ¿sí o no? De hecho yo podría llamarla aquí, setValues, para no repetir código. Con x0, y0, z0, la misma vaina, ¿cierto? Eso es lo que estamos diciendo. O podríamos escribir explícitamente pues x0, y0, z0. Lo que importa es que si ustedes quieren solamente valores en el primer octante, pues ustedes aquí pueden decir if x menor que esto y mayor que esto, acéptelo, si no, bote un error. Esa es la idea de estas funciones que ustedes ponen como de interfaz para poder acceder a esos valores internos privados. Y esto es lo que hace un constructor. Por ejemplo, si ustedes no quisieran acá simular una clase 3D con un arreglo estático sino dinámico, ustedes podrían decir que esto es un puntero. ¿Sí? Y lo arrancan con nullPtr. ¿Recuerdan el estándar C++ 11? Y entonces ustedes evidentemente lo tienen que construir. Entonces cuando ustedes hacen un constructor, el constructor no solamente puede hacer esto, sino que tiene que pedir memoria dinámicamente. Entonces se tendrá que pedir aquí memoria, se tendrá que decir R igual a new double de 3. Y después de tener esto, bueno, inicializado en 0, ¿sí? Y después de haber pedido la memoria, ahí sí podríamos decirle set values. ¿Listo? Entonces esta sería la forma de hacer la construcción. Ahora, cuando ustedes llaman así al vector, ¿ustedes están llamando a este constructor? O sea, ¿ustedes le están poniendo 3 argumentos ahí o no? No, No, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué pasa con esto. ¿Ustedes qué creen que va a pasar si yo compilo esta cosa así como está? no, no compila tal vez. Vamos a ver. Entonces dice un montón de cosas. Vamos a ver el primer error. Error, no matching function to call, ta. Miren, entonces me está diciendo, oiga, usted está declarando estos vectores así de uno sin llamar nada, pero usted, como ya declaró un vector, un constructor, como usted ya declaró este constructor, usted tiene que declararme todos los constructores posibles. Aquí usted está utilizando un constructor que no recibe nada y usted no lo ha declarado. Entonces, acá, cuando yo hago esto, realmente yo estoy llamando al constructor de mi clase, pero sin argumentos. Eso es lo que yo estoy haciendo acá. ¿Sí? Entonces, él me está diciendo, pilas, usted no ha declarado ese constructor, entonces tiene que hacer eso. Entonces, yo vengo acá
Y tengo que declarar también un constructor vacío, que no recibe nada, ni siquiera void, vacío. Y ese constructor vacío pues tiene que pedir la memoria. Ahora, voy a quitar esto de la memoria porque no quiero que se compliquen mucho con esta cosa. Lo vamos a volver a dejar en 3. Inicializado en 0. Pero pues eso era simplemente para mostrarles lo del constructor que pide memoria o no. ¿Será que lo dejamos para que verifiquen? Dejémoslo para que vean cómo sería el enredo. Listo. Entonces ahora yo tendré que declarar este otro constructor que no recibe nada. Entonces vengo acá a declarar este otro constructor. Y este constructor no recibe nada. Y yo hago esto, ¿sí? Pido la memoria para mi arreglo R y luego le pido que me organice. No, mentiras. Pero aquí yo no tengo valores x0 y z0, ¿no? Entonces yo le puedo decir iníciese siempre con 0,0,0. Eso es lo que puedo hacer. O, como aquí ya está garantizado que se iniciaron todos en 0, pues no es necesario llamarlo. Pero dejémoslo así para que sea parecido. ¿Qué error creen ustedes que puede estar pasando acá? O sea, esto ya va a compilar, miren y verán. Uy, todavía no. Const expression, uy. ¿Dónde está el inicio? Sí, yo lo declaré, ¿será que no guardé? ¿Dónde está? Sí, ahí está bien. Ahí está bien. A ver, no entiendo este mensaje. Déjame pensar un momentito. Sí, usted está tratando de leer Candidate Concept Expression Vector 3D. Sí, pero ¿por qué no lee esto? Machine Function to Code. A ver, este ya está guardado. Este de arriba no estaba guardado. Tenía el asterisco. Tampoco estaba guardado. Bueno, hay que guardar. Ya. Sí, era raro que no funcionara. Entonces ahora yo lo ejecuto, pues todo vuelve a funcionar a la normalidad, ¿sí? Todo va bien. Y ahora pues ustedes pueden construir estos vectores de varias maneras. Ustedes pueden, por ejemplo, el vector B1 dejarlo así y el vector B2 declararlo directamente con estos valores que ustedes le querían poner al inicio. Ya no tiene que hacer esta llamada. Entonces pueden, esto es vector 3D, ¿no? Ustedes pueden declararlo así por defecto. Cuando lo hacen esto, pues se llama el constructor por defecto y todo queda en ceros. O pueden llamarlos así explícitamente, diciéndole qué valores son. Obviamente a B1 toca llamarle esta función para que nos setee los valores apropiados. Aquí hay un posible error, chicos, y es que ustedes pueden estar pidiendo memoria varias veces. Miren, ustedes pueden haber, por ejemplo, por algún enredo, aunque no sé si eso sea cierto, pero ustedes están llamando el vector new 2 veces. Entonces sería bueno que ustedes solo pidieran memoria si el vector, perdón, si el puntero es igual a nulo, solamente en ese caso pida memoria, porque si no es nulo fue porque ya se pidió memoria anteriormente. ¿Sí? Entonces es bueno no estar pidiendo memoria, sino solamente cuando la necesitamos. Entonces simplemente hacer esta comprobación antes de pedir memoria. Y bueno, aquí ya queda listo, les voy a mostrar que esto compila, corre, perfecto. ¿Qué problema creen ustedes que puede tener este código? Ni idea, profe, no estamos matando la memoria dinámica. Muy bien, o sea, estamos pidiendo memoria, pero no la estamos liberando. Como no estamos usando vectors, pues entonces esto no se hace automáticamente, somos nosotros lo que debemos hacer eso. Entonces les quiero, a ver si me sale esta demostración. Voy a hacer lo siguiente.
Después de imprimir todo esto, voy a hacer lo siguiente. For int i igual 0, mientras i sea menor, y voy a hacerlo muchas veces, no tantas. Voy a probar con uno chiquito primero. Más i. Y aquí lo que voy a hacer es declarar vector 3D, B4, ¿sí? Al hacer esto yo estoy pidiendo memoria, y como para usarlo y que el compilador no me lo vaya a eliminar porque no lo usé, voy a decirle que me dé la norma. Entonces miren, lo que estoy haciendo acá es internamente estoy declarando dentro del for este vector 3D, un vector 4, o sea que yo estoy llamando a este constructor, estoy pidiendo memoria, porque él está recién declarado, entonces me va a pedir la memoria, y luego le pido la norma. Luego cuando me salgo se destruye, pero ojo porque yo no liberé la memoria, entonces vuelvo a llamar, vuelvo a crear un vector local, vuelvo a hacer algo, o sea, pedí memoria otra vez, me salgo, se destruye, pero no liberé memoria, y así lo hago 1000 veces. Entonces, este código lo que tiene es algo que se llama un leak de memoria. ¿Y por qué va a tener un leak? Porque mire que yo estoy pidiendo y pidiendo memoria, pero no la estoy liberando. Entonces, si yo dejo corriendo este código durante un tiempo, se me va a comer toda la memoria del computador. Lo que quiero ver es si les puedo mostrar ese efecto. ¿Sí? Entonces, déjenme... A ver si este me lleva al mismo sitio. Entonces, estamos acá. Aquí es donde lo voy a correr y aquí es donde voy a poner htop. Y vamos a ver qué pasa entonces. Voy a compilar. Voy a correr. Se acaba muy rápido, entonces voy a ponerle más. Es que no quiero matar mi computador porque si nos fregamos todos. Listo. De pronto una forma de demorarlo es acá sacar std, seno, std, sqrt, std, cos. Estas son funciones muy pesadas. Simplemente para que se demore más tiempo este loop. Y ahí se está demorando un poquito más. Voy a ponerle otro 0 acá. Listo. Yo creo que con esto casi que podríamos lograrlo. Y le voy a decir if y módulo, y le voy a decir que cada... A ver, ¿esto es cuánto? Son 10 millones, ¿no? 1, 2, 3... 1, 2, 3, 10 millones. Entonces le voy a decir que cada millón me pida un enter. std sin.get. Listo. Vamos a correrlo porque quiero ver si de pronto aquí nos va saliendo el consumo de memoria. Entonces ahí pasó, me estás pidiendo, entonces vamos a ver si aquí aparece a.out, eso es lo que yo quiero buscar. A ver, otra vez. ¿Cómo se busca aquí? Search, no. A.out. Aquí está. Aquí está mi comandito a.out. Quiero que vean que, a ver qué pasa con la memoria que está consumiendo. Está en la parte de abajo. ¿Qué pasa con esa memoria cuando yo le dé enter? Está ahí amarillito. Lo que se me está desapareciendo. Porque no está consumiendo casi nada. Entonces le voy a dar enter. Hice otro millón de datos. ¿Algo pasó con la memoria o no? 4180M. Vamos a ver si le doy enter. ¿Qué se hizo? Está igual. Necesito que aumente más. No, esto todavía no se alcanza a ver que se muera. A ver si con esto. ¿Dónde está? Acá. Miren. Antes estábamos con 4100, es que esto es poquito, ¿no? Pero miren que aquí aumento un poquito la memoria.
Estos son bytes que no se están liberando. Ya, le voy a dar otro enter, otros 2 enters, vamos a buscarlo, ¿dónde está? Aquí está. No está aumentando suficiente. Espérense a ver. Si puedo ver los recursos. Aquí. Porcentaje de memoria es 1, 2, 3, el cuarto. Es que es muy poquita memoria la que está consumiendo. Espérense a ver si yo le doy acá un enter. Si me sale algo diferente. Sí. Va creciendo. Me va a tocar hacerlo mucho más grande para que ustedes vean la diferencia. Porque aquí no se está viendo. Sí, vamos a hacerlo más grande. Arriesgarme. Es que finalmente son muy poquitos, ¿no? Son simplemente de A3. Una cosa que podemos hacer es temporalmente pedir más memoria aquí. De 300, algo así. Pero es lo mismo que aumentar el número de iteraciones. Voy a quitar uno de estos que no se me demore tanto ahora. Vamos a ver ahora cómo nos da. Vamos a volverlo a correr. Aquí está. Porcentaje de memoria 1, 2, 3. Vamos a pasarlo varias veces. Entonces ahí se alcanza a ver un poquito más en esta zona. Observen por favor que aquí tenemos como la memoria virtual que se le está asignando. Ya pasó de 4280, 620 a 668. Eso no se está liberando, ¿sí? Y aquí también tenemos un consumo mayor. Es que esto sigue siendo muy pequeño. Pero si dejo correr esto más y más y más y más y más tiempo, este programa se va a ir consumiendo toda nuestra memoria. Me voy a arriesgar. Voy a arriesgar y lo voy a poner aquí. Profe, ¿cómo así? Una vez termina de correr el programa, ¿la memoria sigue siendo ocupada? No, ahí ya la libera, pero yo me estoy arriesgando a que antes de que se termine el programa, se me acabe la memoria RAM y entonces empieza a pedir memoria de disco virtual, o sea, en el disco duro y se me demore mucho más todo. Vamos a ver si hacemos esto, lo podemos ver, y si no ya me rindo. Pero esto pasa. Ahí está en el primero, vamos a ver otra vez. El porcentaje de memoria sigue siendo muy bajo. Aquí ya se está viendo más, miren. Aquí ya pasó de 4000, bueno, de 4.28 megas a 4.29, casi 30. Si le doy otros 2 enter, aquí 3 enter, vamos a ver. Ahí se quedó quieto porque eso seguramente le va asignando más, pero aquí también las páginas están aumentando. Entonces, bueno, lo que quería mostrarles era, aunque no se ve así dramáticamente como quería mostrarles era que simplemente este consumo de memoria sigue aumentando. Entonces lo que hay que hacer es añadir un destructor, y un destructor es igual a un constructor sin argumentos, pero simplemente se le pone aquí un moño. Eso es un destructor, que es como el símbolo de negación. Entonces en el símbolo de negación uno lo que hace es, en el caso de que se necesite, uno implementa, perdón, eso no va acá, uno implementa el destructor y uno hace lo que debe hacer. Por ejemplo, en este caso uno lo que debería hacer es delete R, o sea, liberar la memoria, y de pronto R igual a null ptr, o sea, dejarlo en un estado apropiado a nuestro sistema. Y con esto estamos liberando memoria, y aquí ya no debería haber ningún tipo de cambios en esa memoria virtual que uno está utilizando. Entonces los destructores sirven para esto, para que uno controle ese tipo de accesos de memoria. Y bueno, eso es todo. Entonces esto es como la forma en que uno hace esa programación orientada a objetos para modelar. Uno también puede pues, pensar que uno podría, por ejemplo, modelar una clase que resuelva ecuaciones diferenciales, así como hace ODEINT, a la que uno le especifica de forma genérica qué tipo de datos utilizar, qué algoritmo utilizar, ese tipo de cosas. Entonces uno tiene que ir pensando es cómo modelo esto para que sea razonable la utilización. Eso es lo que uno debe hacer. Profe, una pregunta rápida. Sí. El destructor, usted no lo llamó en main, o sea, él parece que se usa solo, pero él se llama solo. Él se llama solo tan pronto se destruye
el objeto automáticamente se llama el destructor. Por ejemplo, acá, si yo le pongo aquí a él que escriba std_cout destructor, voy a quitar este loop, lo voy a comentar un poquito porque es que si no me saldrían muchos mensajes de destructor, pero miren que cuando llegue aquí, por ejemplo, al return 0, ahí se deben destruir todos estos vectores, el B1, el B2, el B3, ¿cierto? Y ahí se va a llamar automáticamente el destructor, miren y verán. Va a compilar. ¿Qué se me hizo? Definition of implicit declare vector. Pero a ver si estoy escribiéndolo mal. Aquí tengo un ejemplo. Rectángulo. A ver, ¿qué estoy haciendo mal? Sí, no guardé. Eso era lo que estaba haciendo mal. Tan. Entonces miren que aquí apareció ese mensaje 3 veces a pesar de que no lo llamamos explícitamente, ¿cierto? ¿Y cuándo apareció? Cuando se destruyeron estos 3 objetos. Entonces el destructor se llama implícitamente, ¿listo? Ok. No es buena idea ponerle estos mensajes de todas maneras. Y bueno, chicos, con esto terminamos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima clase para hacer algunas cosas que los van a sorprender un poco, porque se van a dar cuenta que, por ejemplo, las sumas en los computadores no son conmutativas. Y entonces hay que tener cuidado cuando uno piensa que está haciendo matemáticas en un computador. Nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien. Buen día, profe. Buen día. Muchas gracias.